Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Continuamos en esta ocasión con el capítulo 3 de la Física 2, que trata el tema de la electricidad. Este capítulo se ha dividido en los siguientes módulos. El 8, que toca el tema de la carga eléctrica y la ley de Coulomb. El módulo 9 estudia el campo electrostático. El 10, el movimiento de cargas eléctricas. Y el 11, los conceptos de potencial y energía potencial. Comencemos con el módulo 8, carga eléctrica y ley de Coulomb. Lo que tiene que ver con la formulación de los fenómenos básicos de la electricidad comienza con los experimentos realizados por Coulomb a final del siglo XVIII, que condujeron a la formulación de la conocida ley de Coulomb. Esta ley estudia la interacción entre cargas eléctricas puntuales en principio, cuya interacción se puede extender posteriormente a la interacción de colecciones de cargas y de distribuciones continuas, volumétricas, superficiales o lineales. La ley básica que gobierna los fenómenos electrostáticos se conoce, ya lo hemos dicho, como ley de Coulomb, y es una ley específicamente experimental cuya analogía con la ley de gravitación universal de Newton pueden ustedes ver a través de esta formulación matemática, en la que las cargas eléctricas Q1, Q2 aparecen en interacción, y la intensidad de la interacción depende del inverso cuadrado de la distancia. El vector U sub R da el carácter vectorial a la interacción entre la fuerza 1, entre la carga 1 y la carga 2. Específicamente, esta notación se refiere a la fuerza que la carga Q sub 1 ejerce sobre la carga Q sub 2 y aparece en este contexto, mientras en este otro lado aparece la fuerza que la carga Q sub 2 ejerce sobre la carga Q sub 1. La formulación de la ley, escrita en esta forma, tiene un coeficiente 1 sobre 4 pi épsilon sub 0, que en forma general debería aparecer afectando a la ley de Coulomb, como lo indica esta ecuación. Vale decir que esta constante K es una constante universal que desempeña en los estudios de electricidad un papel análogo al que la constante de Cavendish realiza en la teoría de gravitación de Newton. Dos cantidades nuevas aparecen en la formulación de los fenómenos de la electrostática. Una que describe la cantidad de electricidad y otra que describe la intensidad de la acción eléctrica entre dos cargas. Ninguna de estas dos cantidades ha aparecido previamente en la mecánica, de manera que surge un inconveniente pasajero, consistente en que es necesario definir la cantidad o unidad de electricidad para determinar experimentalmente la constante K de acople o medir la constante K y determinar luego lo que es la unidad de electricidad. Lo que haremos en este curso será definir la cantidad de electricidad, conocida como carga eléctrica, en términos de una unidad fundamental, el Coulomb. Diremos que un Coulomb es la cantidad de electricidad que, colocada en una partícula puntual, es capaz de ejercer sobre otra igual, con la misma carga, colocada a 1 metro, una fuerza repulsiva de 8.9 por 10 a la 9 newtons. Una característica esencial de los fenómenos electrostáticos es que la carga eléctrica puede ser
positiva y negativa. Los protones, constituyentes básicos de los núcleos de los átomos, tienen carga positiva, mientras los electrones que orbitan los núcleos tienen cargas negativas. Esta situación contrasta altamente con lo que ocurre en la teoría de gravitación, donde la masa siempre aparece con un valor positivo. La constante K, ya lo hemos escrito en la penúltima página, puede ser escrita en la forma 1 sobre 4pi epsilon 0, donde, conocido el valor de K, el valor correspondiente de epsilon 0 es 8,85 por 10 a la menos 12 en unidades que contienen newtons metro cuadrado y coulombios al cuadrado. El coeficiente epsilon 0 se conoce como la permitividad del vacío. Ahora bien, la ley de Coulomb, que describe la interacción entre una pareja de cargas puntuales, se puede extender para describir la interacción entre una colección de cargas puntuales y una carga Q, que conoceremos como carga de prueba. Los experimentos revelan que las fuerzas electrostáticas cumplen un principio básico vectorial, cual es el principio de superposición. Vale decir que la fuerza que el conjunto de cargas ejerce sobre la carga de prueba se puede describir matemáticamente como la suma vectorial de las fuerzas debidas a cada una de las cargas sobre la carga de prueba. De esa manera podemos entonces escribir la fuerza que la colección, escrita como sumatoria, ejerce sobre una carga de prueba es la suma de las fuerzas que cada una de las cargas en particular ejerce sobre la carga Q minúscula. Una situación de igual interés es aquella en la que la distribución de cargas cuya fuerza sobre Q queremos evaluar es una distribución continua. Digamos, la carga que reside en esta región que es continua y que en principio podría ser tanto una distribución volumétrica como una distribución superficial en una placa o como una distribución lineal en un alambre, puede dar lugar a la descripción de una fuerza neta. Vale decir, cualquiera que sea la forma de la distribución, la fuerza que la distribución como totalidad es capaz de ejercer sobre una carga de prueba Q localizada en el punto R, se puede entonces calcular como la integral, vale decir, como la suma sobre diferenciales del efecto de fuerza que cada uno de los diferenciales ejerce sobre la carga de prueba. Obviamente la cantidad de U sub R, que es un vector unitario, va a cambiar de dirección dependiendo de la localización diversa que tenga el elemento volumétrico, en este caso, de carga eléctrica. Con esto entonces tendremos material suficiente para describir distribuciones discretas, es decir, colecciones de cargas puntuales y distribuciones continuas. Y podremos entonces escribir la forma de las fuerzas ejercidas sobre una carga de prueba. Miremos, por ejemplo, la siguiente situación. Una carga Q sub 1 puntual, otra puntual Q sub 2, una carga puntual Q sub 3. Las dos primeras cargas Q1, Q2 positivas, Q3 negativas, separadas entre ellas una distancia A y entre la primera y la tercera una distancia B. Hemos colocado por simplicidad las tres cargas a lo largo de la misma línea horizontal X
pero en principio podríamos resolver este problema colocando las tres cargas en posiciones enteramente arbitrarias. Lo que queremos es hacer el cálculo de la fuerza neta que las tres cargas ejercen sobre una carga de prueba Q minúscula colocada en esta posición a la que vamos a llamar posición X en coordenada horizontal y Y en su coordenada vertical. Lo que la ley de Coulomb nos dice en particular es que la interacción entre la carga Q1 y la carga Q es inversamente proporcional a 1 sobre R1 y directamente proporcional al producto de Q1Q. Lo mismo análogamente para Q2Q y para menos Q3Q. En el punto XY hemos dibujado los vectores correspondientes de fuerza 1, 2 y 3. Observen que este vector es un vector que habla acerca de la repulsión entre Q2 y Q, ya que son cargas del mismo signo que se repelen. Este vector se aleja indicando la repulsión entre Q1 y Q, que son cargas del mismo signo, positivas, y se repelen, mientras este vector que va hacia la carga Q3 indica que la carga Q es atraída por la carga Q3, Q y menos Q3 siendo cargas de distinto signo y ocasionándose entonces atracción. Observen que hay ángulos de los vectores R1, R2 y R3 con las horizontales, θ1, θ2, θ3, y eso da lugar a que el ángulo que se forma en este punto con la vertical sea 90 grados menos θ3. Ahora bien, estas tres fuerzas hemos de descomponerlas en sus direcciones horizontal y vertical. Observemos que la ley de Coulomb habla acerca de interacción entre cargas y por tanto en cada uno de los términos en el interior del corchete aparecerá una cantidad que indica interacción con la carga Q minúscula. Q, Q1, Q, Q2, Q, Q3. Aparece además la relación de inverso cuadrado con las correspondientes distancias R1, R2 y R3 y las componentes horizontales de estas fuerzas, que como se puede ver fácilmente del gráfico, son para las dos primeras componentes coseno y la tercera será componente seno de 90 menos θ3. Del mismo modo, las componentes verticales incluirán Q1, Q2 y Q3 en interacción con la carga Q e incluirán R1, R2 y R3 cuadrados y las componentes verticales de las fuerzas. Estas componentes son senos para las dos primeras y menos coseno para la tercera. Observen que en la componente seno para la parte horizontal hay también un signo negativo. Estas expresiones para las fuerzas en X y en Y se pueden complementar tomando en consideración los valores especiales de R1 cuadrado, 2 cuadrado y 3 cuadrado, que como se ve fácilmente de la gráfica están dados por el teorema de Pitágoras, y fácilmente también las funciones trigonométricas senos, cosenos se puede ver en la gráfica, que corresponden a estas 6 expresiones que hemos listado aquí. Si se hace el reemplazo de estas funciones trigonométricas y los valores de R, se puede obtener entonces el valor de las componentes horizontal y vertical
de la fuerza neta que Q sub 1, Q sub 2 y menos Q sub 3 ejercen sobre la carga de prueba Q. Este ejercicio que acabamos de hacer ha contenido 3 cargas, vale decir, ha sido el estudio del efecto de una colección discreta de cargas puntuales. En este segundo ejercicio vamos a proponer una versión continua en la que se trata ahora de estudiar el efecto que una varilla cargada eléctricamente y por simplicidad con una densidad lineal de carga constante, uniforme, el efecto que esta varilla ejerce sobre una carga de prueba colocada en el punto XY. Para hacer esto es suficiente considerar la varilla dividida en un conjunto de elementos diferenciales de carga, cada uno de los cuales, como este elemento cuya longitud es de X', cada uno de los cuales ejerce una fuerza repulsiva sobre la carga de prueba. Lo que es necesario hacer entonces es realizar una integración del elemento diferencial de X' desde X' igual 0 hasta X' igual A, que es la longitud de la varilla. Para ello tendremos en cuenta que este ángulo alfa, que varía con la posición del elemento diferencial de carga, se puede expresar como Y sobre R, siendo Y la variable o distancia vertical y R la hipotenusa, y el coseno de alfa es entonces esta distancia que corresponde a X menos X' sobre la hipotenusa. Ahora bien, como hemos propuesto por simplicidad que la varilla cargada eléctricamente es homogénea, podremos escribir esta relación que dice: la carga diferencial es a la carga total como el elemento diferencial que la contiene es a la longitud total. Esta relación de proporcionalidad expresa la uniformidad de la distribución lineal de la carga eléctrica. Ahora bien, podremos en esta situación, como en la anterior, hacer una proyección del diferencial de la fuerza y lograr tener una componente vertical de la fuerza y una componente horizontal. Es obvio que la componente horizontal está asociada a un coseno, mientras la componente vertical estará asociada a la función trigonométrica seno. Veámoslo específicamente. Componente horizontal de la fuerza diferencial es una componente coseno de la fuerza diferencial. La fuerza diferencial, a su vez, según la ley de Coulomb, se escribe en esta forma con un término que la acompaña, que corresponde al coseno. La expresión que se obtiene es entonces esta, y si se quiere evaluar cuál es el efecto neto de toda la varilla, bastará entonces hacer una integración sobre X' desde 0 hasta A. El resultado es entonces esta última línea. Análogamente, si se quiere hacer el cálculo de la componente vertical de la fuerza diferencial, tendremos entonces una proyección seno, de manera que el primer término corresponde a la ley de Coulomb y el segundo a la definición de la función seno, de donde se obtiene esta línea cuya integral dará el efecto neto en dirección vertical. Al realizar la integración en X' sobre la longitud de la varilla, se obtiene entonces este último resultado, con el cual se completa la evaluación de la componente vertical. Los dos ejemplos nos han mostrado que la ley de Coulomb puede extenderse entonces
a cálculos que contengan colecciones de cargas puntuales o también a situaciones donde aparezcan distribuciones continuas de carga, lineales en el caso que hemos propuesto en el ejemplo, pero también superficiales y volumétricas. Con esto terminamos el módulo 8 del capítulo 3. Después de la lectura de estas notas, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.